Ahí empezó a grabar. Ah, hola, Hola, hola. hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar acá con Glorita en Tardes de Encuentro, un tema importante para ver el tema de la diferencia de las constelaciones familiares y de qué se trata eso. Glorita, te doy la palabra. Hola, hola, Betty. Las constelaciones familiares son un tema que a mí me apasiona. Trabajar con la ancestralidad creo que debiera ser un ramo obligatorio de la vida, porque nosotros nos desarrollamos dentro de un sistema familiar y es súper importante conocer a ese sistema familiar y sus circunstancias para entendernos a nosotros mismos. En ese sentido, es parecido un poco a lo que en algunos momentos hacemos en ciertos protocolos y trabajo que se hace también con la bio. La bio también tiene como un bracito, ¿cierto?, en lo que se denomina para la biodecodificación el transgeneracional. Y la constelación familiar es un trabajo abiertamente con el transgeneracional. Lo que me ocurre hoy día, esa dificultad que tengo hoy para encontrar pareja, para tener un buen trabajo, para estar en sintonía con la prosperidad, la salud y muchos otros temas, tienen un origen en nuestra familia. Ya sea porque hay una falta de trabajo con el vínculo inicial con papá o mamá, que yo creo que ahí hay un porcentaje grandote de dificultades que vienen de ahí, y si no, tiene que ver con de alguna manera yo como nuevo integrante de mi familia me identifico con alguna historia o algún pariente que vivió antes, que tuvo una historia difícil, que de alguna manera no pudo tener una buena conclusión, y yo entonces vengo a este clan y tomo algunas de esas historias para tratar de resolverla de una mejor manera. Entonces, eh, es muchas veces lo que nos ocurre hoy, y a veces incluso las elecciones que podemos eh, percibir como libres, no son tan libres porque se enmarcan en una historia familiar que muchas veces yo desconozco. No sé si queda un poco más claro ahí. Qué bonito, Gloria, esa explicación. Es verdad. Y sobre todo, bueno, yo he participado en algunas constelaciones familiares. En verdad fueron mi experiencia es con un padre jesuita de Buenos Aires. Oye, Y interesante un padre que se dedica a las constelaciones, lo encuentro. sí, Power. Sí. Y el tema es bueno, estaba direccionado por una psicóloga y el padre, ¿no? Que estaba ahí y todo lo demás él lo promovía. Y lo que quiero saber, yo ahora estoy acá, ¿no? Como terapeuta, le voy a absorber Haciendo las preguntas. a la Gloria. Estoy acá para hacer una pregunta. No, que era maravilloso esa parte, que era como que se desentrañaban esos secretos, ¿no? Un poco explicar a las personas cuál es un poco el escenario que se grafica, la importancia del pertenecer, Ah, eh, claro. de aquellos seres que a veces no se sabe que están y no están. Y a mí lo que más mágico me parecía de la constelación era como que de pronto aparecía un pariente y ese pariente de verdad existió, era y volvía a pertenecer. Te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es la importancia de esos seres que pertenezcan al árbol? Dos, ¿cómo se transforma, cómo se transmite o cómo le llega la información, en este caso a vos terapeuta, de que esta persona existe o existía? Buenas preguntas. Bueno, la primera pregunta es pertenecer. Las constelaciones tienen tres pilares básicos, ya que Hellinger, que es quien condensa esta técnica, que se alimenta de varias otras técnicas, como
el psicodrama, el análisis transaccional. Hay varias técnicas que empiezan a aparecer en ese momento en Europa y Hellinger toma varias de esas y las condensa en algo que actualmente se llama constelaciones familiares, pero inicialmente se llamaban los órdenes del amor. Y esos órdenes del amor son esos tres pilares eh, que deben cuidarse para que en nuestro clan fluya la vida y todo lo que viene con la vida. El amor, el dinero, el buen trabajo, la buena convivencia. Y uno de esos pilares es la pertenencia. Todos quienes nacen dentro de un sistema familiar tienen el derecho a pertenecer independiente a la historia que lleven. A veces va a ocurrir que, por ejemplo, una madre queda embarazada, ese embarazo no es deseado y decide abortar. O tiene una enfermedad, ¿cierto? Y esa enfermedad produce el aborto de ese niño. O el niño nace y debido a algún tema de salud fallece repentinamente a corta edad. Eso es uno de los ejemplos que podemos encontrar. Se vuelven secretos porque, digamos, hasta el día de hoy, el aborto de un hijo es un tabú. Por lo tanto, la madre, y más aún antes, ¿no? Entonces, la madre puede sentirse avergonzada de la experiencia, no la cuenta y se la lleva, como se dice, a la tumba. Pero la necesidad de completar el clan es tan fuerte que va de alguna manera a transmitir esa información hacia adelante. Y algún heredero de los pequeños, de los que vinieron después, puede percibir algunas situaciones en su vida que lo van a ir relacionando a este ser que no fue reconocido, que no fue incluido. No es la única manera de exclusión, hay muchas otras, pero respecto a tu pregunta, creo que va como en ese sentido. ¿Y cómo se sabe que está ahí esa persona, esa persona que vivió antes que yo? En realidad con el ejercicio de entrar al campo familiar. Nosotros en las constelaciones trabajamos profundamente con lo que siente nuestro cuerpo. Y al entrar, ya sea de manera virtual, como lo estamos haciendo actualmente, o en un ejercicio en el espacio físico, nosotros armamos una especie de círculo que se le llama campo familiar, y ahí está toda la información inconsciente del clan está ahí. Y nosotros tenemos, cada uno, no es que seamos especiales ni que tengamos habilidades extra, también las tenemos, pero no es necesario tenerlas de somos como una especie de radio, de aparato radial, ¿cierto? Que es como voy cambiándome de dial, yo aquí en la, no sé, 90 puntos no sé qué, está la radio que es la romántica, aquí en esta otra radio está la radio de las noticias. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de sintonizarse con la información que está en el campo, al igual que como movemos ahí la antenita de la radio para sintonizarnos con determinada emisora. Entonces, una vez dentro del campo, sentimos cosas en el cuerpo. El cuerpo empieza a decirnos, oye, ¿sabes que este lugar aquí está frío? Este lugar acá es pesado. O ¿sabes qué? Fija la mirada en un punto en el suelo. Todo eso nos puede indicar que hay algo, hay una información que no ha sido vista. Y lo que hace la constelación, el constelador, el facilitador de la constelación y quienes hayan asistido, es ayudar a ver esa información y a comprenderla desde un lugar más amoroso, sin el juicio, porque nunca vamos a ir a buscar un secreto familiar para juzgarlo, para decir, oh, qué mala fue la abuela, oh, qué malo fue el abuelo. Eso no nos sana, no nos ayuda a sanar, nos ayuda a entender las circunstancias en las que esa decisión se tuvo que tomar. Y Sí, cuando logramos hacer eso, pasa algo en nuestras propias vidas. sí, eso, Glorita, es tan hermoso, ¿no? Lo que va y que sucede que a veces la gente dice, uff, es como que me siento bien, me siento mágico, y a veces el solo hecho como de poner a esa persona, a ese pariente, a alguien, ¿no? Que era necesario que perteneciera, que viviera. Es como que va y todo el árbol en sí, yo me imagino que un poco es como que va y se relaja, como que Exacto,
es exactamente eso, es como que todo este inconsciente familiar, ya podemos descansar. Sí, Alguien solucionó de alguna manera, vio de manera amorosa, afectiva, esa circunstancia que fue tan dolorosa en su momento. mm, Porque estas circunstancias no son cosas que uno dice, oh, qué simpático me ocurrió. Son cosas que nuestros ancestros no pudieron llevar de mejor manera y quizás se fueron de este plano con ese peso, con ese dolor. sí, exactamente. A veces son dolores muy agudos y muy fuertes. Creo que en eso se asemeja un poco el tema de la bio y las constelaciones, que es como la intensidad de los shock emocional, ¿no? Que Sí, claro, finalmente terminan como transmitiendo hacia las generaciones de más abajo. Es tan fuerte claro. ese shock que emanan dolor, por decirlo así, ¿no? Y eso llega y puede seguir llegando hasta Hasta más. que alguien lo vea, al menos en las constelaciones, y creo que también en la biodecodificación, es hasta que alguien puede verlo. Hasta que Exacto. alguien puede verlo desde otro nivel de conciencia y decir, bueno, esto fue lo que pasó, lo honro porque es parte de mi historia, pero no es necesario que lo siga repitiendo. Claro, claro que no. Es necesario abrazarlo y verlo. Qué bonito eso, qué bonito eso. Y lo otro, en cuanto a Glory, el tema a las escenas, a los puestos, ¿cómo, cuéntales como la dinámica escénica, dinámica teatral, por ejemplo, ¿ya? Porque la verdad es que es muy bonita. Y aparte porque hay dos maneras, ¿no? Para que la gente también lo tenga claro, que hay una manera como de gráfica o de cartas o de ubicaciones, no sé qué, Ujú. y otras son presenciales como tal. Claro, hasta antes de la pandemia decíamos que habían dos maneras, que una era la grupal, en donde nos reuníamos, y entre todos los que ahí estaban presentes ayudábamos a representar en el espacio físico una circunstancia familiar, siempre desde el sentir. Entonces yo podía pedirle a alguien que no conocía a la persona que estaba consultando que se pusiera de pie en el círculo y todo lo que sintiera de ahí en adelante iba a ser, por ejemplo, la información de la madre del consultante. Y Claro, eso genera un aprendizaje para todos, porque si a mí me toca ser la madre de alguien, sí, también pasa algo con ese rol en mi propia historia. Si bien voy a estar interactuando con la historia de otro, no es tan al azar esa interacción, tiene que ver también conmigo. Entonces, también para quien representa genera un aprendizaje desde lo emocional. claro. Yo siempre cuento que a mí al principio, antes de que yo estudiara constelaciones, asistía a varias constelaciones como representante, varias, y siempre me tocaba ser la mamá que sufría. Siempre. Yo estaba ahí sentada y, ay, elígele que sea tu mamá. La Gloria. Y Y finalmente, claro, ¿cómo terminó eso de la mamá que e- sufría? efectivamente yo vengo y es muy usual, no es que sea la única, pero en mi familia hay una gran cantidad de madres que han sufrido, por ejemplo, pérdida de hijos y que no pudieron llevar eso de una buena manera. Estas personas que era, bueno, perdí un hijo, pero me quedan cuatro que criar y mañana me levanto y sigo. Entonces, no atender sus propios dolores, no poder observarlos, no poder tomarse a veces tiempo para sí mismas, para vivir su luto. Eso en mi historia, y creo que al menos latinoamericano se produce mucho, ¿no? La madre que le echa para adelante, como decimos, ¿no? Entonces, Claro, claro, entonces yo iba a las constelaciones y me tocaba ver el sufrimiento de mis ancestras. Entonces, claro. Y hasta que eso cargó, claro, eso cargó bien hondo en ti, digamos. la manera en que, por ejemplo, yo viví mi maternidad, yo tengo dos hijas grandes ya, pero claro, también creo que sintonicé un poco con la madre que sufre. Yo también tuve, por ejemplo, historias de mis hijas tuvieron temas de salud a temprana edad. O sea, ahora, claro, después de juntar A más B, entiendo un poco más mi historia. Y quizás habría sido
bueno que pudiera haberla visto antes incluso de haber tenido hijos, pero tuve hijos muy joven, así que fue como tenía que ser. Bueno, seguimos con las madres jóvenes y mujeres sufridas también. Exacto, porque es parte como de esta cosa del clan. Y eso también es importante. A veces tenemos la impronta de repetir las historias también para pertenecer. Claro. Yo no puedo ser muy distinta a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, si quiero pertenecer a ese clan. Si somos todos amarillos acá o todos azules, no pueden hacer alguien verde. Es como, tú no eres de acá. Claro, ese de ese pertenecer, Glory, sería el pertenecer, es igual a lo que se llama, por ejemplo, en la biocodificación como la fidelidad invisible al clan. El, eh, sí, o sea, el pertenecer la necesidad de pertenecer podría generar una fidelidad. Bien. Pero en constelaciones decimos, cuando se resuelve, ¿cierto? El conflicto, decimos, no es necesario parecerse para pertenecer. Pero eso lo tengo que comprender luego de que pude ver el conflicto en mi historia familiar. Sí, bueno, eso es lo más importante. Yo creo que el hito importante de estas terapias hoy, por lo menos para mí, es que estas terapias no se sintonizan en comprender, en entender, ¿no? Con la mente. No, no es No, intelectual. exactamente. Eso es importante, ¿no? Decirle a todos, no es intelectual, es sentir emocionalmente y una vez que lo sienta es que el proceso se produce por sí mismo. Claro. ¿Cómo lo dirías tú, Es Gloria? como es una comprensión en otro nivel, porque yo puedo saber algo de la historia. Yo sabía un poco algo de la historia de mi abuela y algo de la historia de mi bisabuela, algo tenía en mi intelectualidad de, poniendo el ejemplo que yo les contaba personal, ¿cierto? Pero una cosa muy distinta es experimentar ese dolor, por ejemplo, a través del cuerpo, por ejemplo, en un contexto específico, cuando yo me paro ahí frente a el que en ese momento quizás era mi pareja. Cuando estoy, por ejemplo, en una representación, yo madre sufriente y estoy al lado del padre de esa criatura, que quizás, no sé, tiene una historia compleja, es diferente. Eh, es como ponerse un poco en los zapatos de ese ancestro. Claro, Y por claro, eso se deja juicio. Yo en claro. el juicio, yo estoy diciendo, este abuelo fue así, fue así, y no me gusta, y no me gusta lo que hizo, yo no quiero saber nada de él, pero es distinto cuando yo estoy en los zapatos de ese ancestro y siento, por ejemplo, el peso de lo que pasó más atrás en mi historia o en mi propia infancia. Es Claro. mucho desde el sentir. La Mm. comprensión es desde el sentir. Esa es bonita, ese poder explicar, que es desde el sentir que es poder comprender. Y, y como que de alguna manera estamos ganando muy buen terreno, por decirlo así, en sanar, si comprendemos estas terapias desde ahí, porque verdaderamente, yo lo digo por experiencia propia, los resultados son maravillosos, claramente no son inmediatos como decir tengo hoy la sesión y ya mañana toda mi vida está solucionada, ¿no? Hay que dejarlo en claro que no funcionamos así. eh, Pasan varios meses, pero el poder comprender desde la emoción, desde el sentir, es que desde ahí se deja y las cosas se van resolviendo muchísimo más rápido que aquellas personas que no lo han visto nunca o que no han sentido ciertas dificultades de la vida en sí, ¿no? Y además que desde el sí, yo también creo eso mucho, que a veces tenemos como los modelos que están muy bien, no los críticos, pero son diferentes, por ejemplo, de la sesión psicológica, Mm, de la sesión que tenemos con un psicólogo o con un doctor, y que ahí es fundamental el tema intelectual, ¿cierto? Vamos a hablar como de lo que recordamos, ¿cierto? Claro, y en estas sesiones creo que ahí hay un nexo con la bio también, es como
dejarse llevar por por el sentir, por lo que viene, no es tan desde el pensamiento, si bien el pensamiento interviene porque estamos siempre pensando, sino que se abre como un espacio en donde la información se empieza a vivir desde otro lado. Y es muy importante porque creo que tenemos una historia en donde desde incluso nuestros sistemas educacionales se nos exacerba el desarrollo intelectual, que no es malo, está bien, es parte de nosotros, pero en desmedro de otros desarrollos, como desde el sentir, desde la emoción, ¿cierto? Se queja mucho el, eh, me ha tocado participar en algunos foros y cosas así de educación y claro, hay una falta en la manera en que preparamos a nuestros hijos eh, en torno al sentir y a la emoción. Entonces, es como llegar como con la herramienta que tenemos más a mano, que es la intelectual, que es la que hemos estado desarrollando al menos 12 años en el colegio, Sí, y, sí, y hay que... sí, es que creo que ese es un punto importante, ¿no? Que frente a estas terapias uno da verdaderamente la posibilidad de esa maravillosa herramienta que es sentir, expresar, dejarse llevar, ¿no? También, porque lo que tiene la constelación familiar es dejarse llevar por lo que siente tu cuerpo, por lo que siente tu biología, por lo que escucha y siente tu corazón. Y es un sentir tan especial que claramente, lamentablemente hoy por hoy, el tema educacional, maestros, maestras, está muy lejos de eso. Creo que están muy amarrados a un tema práctico, un tema de que cómo lo escribo, cómo lo pongo, cómo lo planifico, cómo le pongo igual a resultado. Y Claro. todavía no ven todo ese otro espectro que es infinito y la riqueza humana que podrían darle a esos niños, ¿no? ¿Qué crees tú con eso? Y bueno, también los profes se ven súper, ¿cómo se dice? Como atados de manos, porque hay mucha cosa externa que se les exige para considerarlos que están haciendo su trabajo. Entonces, claro, la emocionalidad y el sentir no son calificables del mismo modo que lo es la memoria o la habilidad lógico-matemática. Y hay un montón de procesos, los profes están llenos de papeleo y cosas que tienen que llenar fuera de lo que ya hacen con los niños. Sí, Y, y en, y en, y en ese sentido, claro, o sea que tampoco la institucionalidad se abre a otros espacios. Entonces, si bien el profesor es el protagonista dentro de su sala de clase, no lo es en términos de generar esta macroestructura en donde puedan generarse estos otros espacios. Porque está la maquinaria que te le va a pedir, tiene que pasar lista, tiene que llenar no sé, la planificación del día, tiene que mandar un mail al jefe de su departamento, tiene que planificar su clase. Entonces empieza como que es como que los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces hay tanta cosita chica que tiene que hacer, que tienen su valor, por supuesto, no digo que no, pero en algún momento eso como que siento que los atrapa. Y claro, Lori, tú eres de como de la idea que, por ejemplo, porque yo sí, ¿eh? Yo lo pregunto porque yo sí. es una pregunta ahí con trampa. Con trampa, claro. No, no, no. Yo me pregunto, ¿vos considerás que todo maestro, todo profesional de la educación, sea administrativo, sea maestro, sobre todo maestros que están en las salas, ¿no? De clase, eh, psicólogos, médicos, deberían sí o sí, para mí, aprender o saber o pasar por esta clase de terapias, o la biodecodificación, o las constelaciones familiares. Y otras también, y algunas otras. Sí, algunas Sí, otras también. fíjate que en algún momento Claudio Naranjo, Mm, chileno, sí, que sí, falleció hace poco, ¿cierto? Gran maestro, de él intentó Enneagrama, generar, ¿no? sí, sí, pero muchas cosas. Él intentó
en algún momento cuando vino toda esta crisis acá en Chile de la que le llaman como de los pingüinos, ¿cierto? De la revolución Sí, pingüina, que sí, fue como sí. en el 2006, de Mm, 2006 al 2011 hubo ahí, el 2011 se notó muchísimo. sí. Él, movido por esta efervescencia que ocurría en Chile, intentó plantear un programa de formación emocional para profesores. Mm, Que él tiene un programa que se llama SAT, que no recuerdo, son unas siglas, y él adaptó ese SAT para profesores e incluso intentó entrevistarse con el ministerio, el ministro a cargo en ese momento, no recuerdo quién era, pero no fue bien recibido aquí en Chile, ¿ya? Sí, sé que puso en algún momento en alguna entidad en Brasil sobre educación, tiene un libro muy interesante sobre la educación, y creo que sí, porque finalmente si buscamos una educación integral que una todos nuestros aspectos como seres humanos, quien dirige eso también tiene que estar educado integralmente. sí, Es sí, difícil que bajo esta cosa tan dividida, ¿no? Que es un experto en matemáticas, experto en ciencias, que tienen que existir también, porque en algún momento el conocimiento es tan grande que obviamente hay que dividirlo para poder procesarlo, pero sí una base, al menos en los primeros años de escolaridad. Creo que se podrían prevenir muchas cosas, la depresión, el bullying, vienen de una falta de autoconocimiento de esos niños y probablemente de sus padres, de su entorno. Ya, un niño que expresa violencia ha recibido violencia, pero no tiene de dónde más aprenderla. sí, claro. Eh, Sí, entonces, yo lo que creo es que un profesor grato en tener la estructura, digamos, de clase, de herramientas que le tiene que pasar a cada niño, todo eso, pero construir nuevas metodologías en donde primero prime el que él lo pase bien. Y claro, obviamente que si el maestro, sus colegas lo pasan bien porque ellos les... están ahí agradados. Los niños lo van a tomar siempre maravillosamente bien. Imposible que no se comprometan con esa actividad, ¿no? Y eso es ahí Está, donde... está muy comprobado. Yo por ahí alguna vez leí algunos artículos Mm, que el aprendizaje se fortalece cuando hay un nexo afectivo con quien me enseña. sí, claro. Donde hay una empatía. Claro. Y Claro. entre, por ejemplo, los niños que tienen necesidades especiales, más aún. Sí, claro. Ahí entramos a las neurociencias y a la importancia de poder calibrar el tema del cerebro de alguna manera en esos momentos, de conseguir esas aperturas, esos neurotransmisores y todo que funcione. Y eso es yo creo que es uno de los componentes más difíciles. Muchas veces creo que el tema educacional o el tema de la misma estructura del Mineduc, pero más allá de eso, de la planificación y lo escrito, hay una estructura dentro de los maestros que les cuesta muchísimo salirse de ciertas órbitas. En el fondo yo creo que les puede dar mucho miedo el abismo y como el no tener claro el resultado final. Y eso les da temor, pánico y Sí, todo lo pánico porque históricamente el profesor, la profesora era quien sabía. Entonces, claro, también es interesante cómo se construye una autoridad dentro de la sala sin ser el que lo sabe todo. Y creo que es posible, porque es, el conocimiento, el dato preciso, la fecha exacta, no es tan relevante. Pero si yo mi autoridad la he construido en torno a esto de yo soy el que lo sabe, yo tengo la respuesta, ustedes solo tienen preguntas, evidentemente esa autoridad tambalea cuando me abro al no saber. claro, claro, exactamente, es así. Abrirse al no saber, eso es. Qué difícil es De eso. ahí hay que ir a mirar nuestra historia.
Sí, ahí hay que ver la historia porque claramente hay algo que hay una traba que no se quiere mirar, que es lo que en verdad no se quiere mirar. Bueno, una de las cosas, tanto yo creo que las constelaciones familiares y bueno, la biodecodificación sucede, es también ver el tema de los oficios, ¿no? De las profesiones. Que justo estaba pensando en lo mismo. Claro. Hay profesiones, ¿Cómo lo ve la constelación esto? es muy parecido a lo que ocurre en la bio, ¿cierto? Que es esta cosa de que hay profesiones o hay personas que ejercen ciertas profesiones, para ponerlo más acotado, que las ejercen desde la necesidad de reparar algo en su propia historia familiar. Claro, claro, necesitan reparar algo. O sea que digamos que quien es psicólogo, como nosotros terapeutas, como médicos, como maestros, es ¿no? El tema del servicio y bueno, y del enseñar también de alguna manera, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí en mi clan hay varios que se dedican de alguna manera a la enseñanza. Yo tengo algunas primas, también profesoras, Mm. eh, y hartas académicas, investigadoras en torno a la química, qué sé yo. Eso es mi generación. Ah, Pero nosotros venimos de un clan al que la enseñanza estuvo vetada por muchos años. O sea, los primeros en ir al colegio fueron la generación de mis padres. claro, La claro. generación de mis abuelos fue poquito al colegio, no todos sabían leer, aprendieron a leer cuando ya sus hijos sabían leer, se integraron al tema de la lectura afortunadamente, pero por una necesidad de desarrollo interno, no porque hubiese facilidades para el aprendizaje. Entonces siento que muy probablemente en esta generación, donde hay tanto profe y estudioso de la química, quizás porque estamos seguramente devolviéndole cosas atrás a nuestros ancestros. Eh, Estamos, no devolver porque por técnica no es muy correcto decir devolver, pero estamos de alguna manera tratando de resolver para adelante aquello que atrás fue de difícil acceso. así es, así es. Bueno, Glorita, yo creo que llevamos 30 minutos, yo creo que esta tardecita de encuentros que ahora van a ser algunos días, vamos a ir salteando algunos días de tarde de encuentro, se va a ir dando pues espontáneamente para avisarle a la gente, ¿no? Estén atentos, ¿Cómo? para que estén atentos. Claro, que estén al tema atentos. Bueno, y también decirles que vamos a estar dejando la información acá abajo de cada una. Contarles también que realizamos sesiones particulares. Gloria, Yanis, que está acá, que es astróloga, bueno, Laura también realiza sesiones particulares y también hay algunas que se dedican al tema grupales, por lo tanto, sigan a cada una el tema de las redes sociales que vamos a estar dejando abajo. Todo se responde, todo se habla, así que todo tiene solución también, Gloria, ¿no? Es importante decirle a la gente que Que ese dolor que tiene hoy día tiene que, al ir a mirarlo, con cualquiera de las técnicas que nosotros trabajamos y otras, hay muchas. puede ser vivido desde otro lugar más liviano, más ligero, que ese peso no es necesario que lo lleve. Buscar ayuda es súper importante. Entonces, de repente la ayuda va a ser escribirnos un mensaje y la respuesta sincera nuestra, o quizás alguna sesión, pero parta, pregunte, eso que le duele, pregunte. A lo mejor puede encontrar una palabra de guía para que vaya alivianando el camino. Exactamente. Y bueno, y queremos avisarles, sí, también el tema a todos, en verdad, ya se están reservando el tema de sesiones o cursos para el tema de diciembre. Cada vez quedan menos cupos y nosotros también tenemos vida que hacer. Entonces, también, digamos, si una está teniendo muchas horas ocupadas con muchas reservaciones, o se pasa para enero, o también tiene la posibilidad de
traspasar esto a cualquiera de nosotras. Claro, como derivarnos entre nosotras alguna consulta. Exactamente, porque está habiendo mucha consulta, demasiado. Muchas gracias a todos igual. Pero bueno, también somos seres humanos y también por eso vamos a ir modificando. Los horarios que van quedando de casi todas, de Yani, de Lau, de todas, es para diciembre, casi para las fiestas de diciembre, mediados de diciembre para arriba, enero. Así que bueno, para que llamen, se comuniquen, nos escriban y pregunten. Como decía la Gloria, es mejor preguntar. Así que bueno, nos despedimos. Glorita, un gusto como Un siempre. gusto como siempre, Betina. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos para la próxima o esperemos que ya dentro de poco, en algún minuto nos van a ver aparecer a las 4. Si todo confluye. Eso es. Ya, Glory. Chau, Ya, chau. un abrazo, que estés muy bien. And